Muy buenas noches. Tal como les hemos venido anunciando estos días, la historia de hoy de Mea Culpa es uno de los capítulos más importantes e impactantes de esta serie. El delito siempre es una conducta que produce rechazo, rabia y, por cierto, mucho dolor. El caso de esta noche va incluso más allá. Lo que deja es una sensación de perplejidad. La visita, como se llama el capítulo de esta noche, nos mostrará los tremendos dramas que se generan al interior de una familia cuando los problemas no se hablan. Veremos hasta qué extremos de violencia se puede llegar cuando marido y mujer no se entienden e involucran a los propios hijos en sus problemas cotidianos. La historia de hoy, estoy segura que nos llevará a reflexionar y a comprender que por más graves que puedan ser las dificultades que a diario se enfrentan, lo mejor siempre es hablar a tiempo y no esperar a que la rabia acumulada lleve a acciones tan graves como el crimen. Estamos en la cárcel pública de Santiago. Paradojalmente, hoy, este lugar no existe como tal. Sin embargo, aún permanecen los recuerdos de muchos que pagaron con prisión su mea culpa. Esta es una historia que comienza como muchas, pero en realidad es distinta, casi única, porque en ella se teje una suerte de determinismo ineludible que involucra fatalmente a toda una familia. Después de casi 17 años de matrimonio, Benita Andulce y Juan Carlos Valdivia lograron formar una familia con 6 hijos, 5 hombres y una mujer. Todo podría hacer presumir que ambos forman una pareja feliz, pero nada más lejos que aquello, ya que más bien son el resultado agrio de 2 seres que se unieron para no estar solos. Obviamente Benita y Juan Carlos dieron forma a una familia, pero riñendo a diario con la esencia del amor. Este hombre trabajaba en la Fundición Libertad, pero las vicisitudes políticas de la década del 70 en nuestro país lo dejaron en la vereda de los cesantes. Su simpatía política, opositora al gobierno de la época, lo obligó a refugiarse por algún tiempo en su hogar, donde muy pronto lo consumió la abulia. Me gustaría que usted fuera esta vez. No, no puedo. Dígale a su mamá mejor. Es que la mamá no puede. No tengo tiempo.
Eran años difíciles para esta familia. Los hijos muy rápidamente comenzaron a sentir los efectos de un padre sin trabajo. Quizás ahí intentó fraguarse un claro resentimiento infantil hacia ese hombre que, según ellos, tenía la responsabilidad de protegerlos. La deteriorada autoestima de Juan Carlos Valdivia lo condicionó finalmente a realizar trabajos menores. El dinero obtenido en el oficio de vendedor de gas, donde tenía como ayudante a su hijo Alejandro, era relativo y a menudo insuficiente. Pero fue la tabla de salvación para la familia mientras encontraba un empleo más definitivo y mejor remunerado. ¿Quiere gas la señora? Sí. Alejo, llévale uno. Ya. Vamos, apúrate. Pero por Dios, Jimenita, con eso no va a terminar nunca, pues. Pero es que no encontré el otro cuchillo. Ay, búsquela ahí en los cajones, ¿no? Es que si no, no puede, pues, mi amor. Mientras la señora Benita enseñaba a cocinar a su hija Jimena, buscaba fórmulas para alimentar a la familia con el exiguo dinero que le dejaba su esposo. No obstante, los dramas hogareños eran comprendidos por todos sus hijos, quienes tempranamente habían asumido su condición de pobreza y jamás hicieron mayores exigencias a su madre. Tenga cuidado, acérquese más a la mesa. El nuevo oficio de vendedor de gas ambulante no superó el halo de pesimismo que rodeó la cesantía de Juan Carlos Valdivia. Sin percibirlo siquiera, sus escasas ganancias comenzaron a diluirse con eventuales amigos de mostrador. Unos locos vasos de vino al fragor de banales conversaciones lógicamente ahogaron sus penas, pero también trazaron una suerte maligna en su vida. Aquello que se inició como una evasión a su problemática laboral culminó convirtiéndolo en un bebedor habitual. Los hijos de la señora Benita, fieles compañeros de sus dramas hogareños, debieron agregar otro más a sus cortas vidas: ser testigos de la violenta conducta de su padre cuando llegaba borracho. ¡Abre la puerta, mierda! ¡No es que estoy golpeando! Mano, está bien, vení curado. ¡Ay, cállese más mejor! Ya, y tráigame algo para servirme. ¿Pero vas a comer aquí? Sí, aquí, ya, te fuiste. ¿Y vos qué miráis? ¿Estás incómodo en la cara? Ya no pelees con el cabro. ¡Y esta huevada me cae! ¡Ándate la chucha! ¡O me voy a la cama! En acciones con evidentes rasgos premonitorios, estos niños también buscaron fórmulas para soportar aquellas traumáticas peleas de su padre. Se unieron como hermanos. Sin pensarlo ni ponerse de acuerdo, todos le otorgaron a él total responsabilidad, aunque lamentaban no poder evitarlo. Los cansinos esfuerzos para superar su inamovilidad laboral lo llevaron a cambiar una y otra vez de oficio. Si bien sus condiciones de comerciante no eran despreciables, el mal hábito de gastar más de lo que ganaba echaba por tierra cualquier plan de progreso.
Esta pareja, formada al amparo del desamor, comenzó inequívocamente a tener serias crisis. Cuando Juan Carlos Valdivia no estaba bajo los efectos del alcohol, su frecuente irritabilidad lo llevaba sin razón a extremos incalculables. Bonita le hiciste, ¿eh? Tenía que ir a meterte al trabajo, ¿eh? Para cagarme. Tuve que hacerlo. Ahora soy irme a reír de todos los compañeros de trabajo. ¿Cuántas veces te he dicho no te vayas a meter al trabajo? Pero quería que ir a meterte al trabajo. Soy con cabeza dura, mi alcalde. ¿Pero por qué esa vez tiene que entrar si se hablé con la pura Que visita? soy desgraciada, ¿por qué no me haces caso? Mierda, ¿cuántas veces he dicho no te metas al trabajo? Vaya adentro, te voy a arreglar, mierda. Vaya adentro nomás. ¿Cuántas veces he dicho? ¡Toma, mierda! ¡Cállate, déjame! Las secuelas de aquellas golpizas no solo eran físicas, sino que también herían profundamente el respeto de estos hijos que se tragaban sus lágrimas de impotencia. Los días son duros para estos niños, pero respiran inconscientes una extraña atmósfera con atisbos de cuenta regresiva. Todo esto tendrá que terminar algún día. La soledad y el poco apego a su familia y el fuerte cambio de conducta que experimentaba con su esposa fueron razones más que suficientes para que este hombre encontrara en la bebida su única forma de evadir su dura realidad. Esa noche de agosto de 1977, la promesa a viva voz de atentar nuevamente en contra de su mujer pareció hasta macabra. Como sospechando un fatal desenlace, la familia se refugió tímidamente en el dormitorio. ¿Dónde te escondiste, infeliz? En realidad los únicos que creen las agonías de la vida son los que están vivos. Juan Carlos Valdivia no logró percibir el momento en que dejó de ser esposo, ni mucho menos cuando perdió su rol de padre. Esa noche de septiembre de 1977, Juan Carlos Valdivia tampoco sospechó que se convertiría en el protagonista principal de una espeluznante historia. Una atmósfera extraña inundó el ambiente. Aprovechando que su esposo dormía, la señora Benita abandonó con temor el escondite. Todo hacía presumir que algo no muy bueno podría pasar. Mamá, ¿estás pensando lo mismo que yo? Un código tácito, pero profundamente maquiavélico, había tomado fuerzas. Todos los hijos estaban despiertos. Solo dormían Juan Carlos Valdivia en el comedor, borracho, y Pedro, el menor de los hermanos, inocente y ajeno a un espantoso plan. La historia es veraz y coherente en esta parte del cuento, como también lo es aquella idea colectiva de terminar con la pesadilla que representaba el padre. En medio de un silencio conmovedor,
Los 5 hijos y su madre llevaron a cabo esta inenarrable y espeluznante tarea: eliminar para siempre a ese hombre violento y castigador. La sombra de la muerte logró proyectarse en la oscuridad de la noche. Esta madre dolida y sus inocentes hijos tiraron de la cuerda hasta anular la vida de su padre. El siguiente amanecer todavía fue más duro. Había que tomar la decisión de llamar a la policía, pero ante la dura realidad de ver destruida la familia, un rápido acuerdo determinó que enterrar al difunto padre en el patio era lo más apropiado. Así, esta madre y sus hijos, en silencio y con particular estoicismo, comenzaron a cavar esta insólita tumba para ocultar el cuerpo de Juan Carlos Valdivia. Solo el hijo menor, Pedro, quien fue distraído por otro hermano mientras se abría el hoyo, estaba ignorante aún de lo que acontecía al interior de su casa. La madre, con un rictus indescifrable en su rostro, no dejaba escapar afecto ni odio en su cometido. Pero como un castigo implícito, quedaba por realizar todavía el proceso más duro y traumático: enterrar el cuerpo. Ya, está bien. No hubo en estos instantes ni una cuota de cordura, ni siquiera un rasgo de culpabilidad que pudiera haber cambiado el trágico rumbo de estos acontecimientos. Cuando todo terminó, tampoco existieron diálogos ni palabras de adiós. Solo ese silencio de colectiva complicidad inundó el lugar, como si la muerte del padre hubiese estado planificada o que solo tuviera el carácter de transitoria. Los primeros días de ausencia de Juan Carlos Valdivia fueron difíciles. Había que encontrar la fórmula para que su crimen y desaparición no se descubrieran. En este aspecto, su sabida condición de opositor al gobierno de la época resultó como el argumento perfecto. Su esposa acudió a la Vicaría de la Solidaridad y lo inscribió ahí como detenido desaparecido. Aquella historia de ciertos desconocidos que una noche lo llevaron de casa fue oportuna y se transformó con el paso de los meses en la coartada perfecta. Sin embargo, la señora Benita debió ser consecuente con aquella farsa para no generar dudas entre sus familiares. Fue así como a menudo tenía que recurrir a la vicaría para entregar más antecedentes y pistas sobre la arbitraria detención de su esposo. Por cierto, esta familia, amparada en argumentos tan sólidos, dio origen a un verdadero crimen perfecto. Así los años pasaron inadvertidos y no hicieron otra cosa que consolidar su desaparición y cubrir con el olvido
toda duda y sospecha. Pasaron 10 años y no hubo vestigios de lo que realmente aconteció en esta casa. Cada uno de los protagonistas se amparó en su sentimiento de culpa y guardó silente reserva sobre el hecho. Jimena, la única hija del matrimonio, creció con la inquietud de comentar el triste destino de su padre, pero por miedo y vergüenza jamás se atrevió. Los hijos mayores ya se habían casado. Solo acompañaban a la madre, Jimena, Alejandro y el menor, Pedro, quien a pesar del tiempo transcurrido, aún permanecía ignorante de la verdad. Fíjate que parece que le van a conseguir un trabajo. Qué bueno, porque le hace falta, pues. ¿Y de qué? No sé, porque en realidad no me acuerdo bien lo que dijo. Vamos a ver cuando llegue. Producto de todo lo acontecido, Jimena no tuvo una escolaridad normal, de manera que la única forma de aportar a su casa fue dedicándose a vendedora ambulante. Para muchos el tiempo todo lo olvida, pero esta joven vivió un proceso diferente. El recuerdo de su padre era cada día más fuerte y no encontraba justo ni cristiano que se mantuviera enterrado en un rincón del patio. Muchas veces oró en su nombre, otras tantas quiso pedir perdón, pero era tan fuerte el trauma y la vergüenza que Jimena comenzó a sufrir un cargo de conciencia que la llevó a experimentar las más dolorosas contradicciones. En el año 1987, el Papa Juan Pablo II llega de visita a nuestro país. Todas las calles por donde pasa su figura de hombre sereno, sabio y conciliador están atestadas de creyentes que esperan su bendición. Jimena Valdivia era una de ellas, que abandonó su trabajo callejero para observar también la pasada del Papa. Pero esa tarde aquella joven vivió un hecho inolvidable. Una mirada furtiva del Santo Padre fue la advertencia para que ella hablara. Fue así como Jimena comenzó el difícil camino de limpiar su alma. En virtud de la confianza que le merecía una de las hermanas de su padre, narró a ella cabalmente todos los hechos y juntas acudieron a realizar la denuncia a la Brigada de Homicidios. Efectivos de investigaciones no tardaron en acudir al sitio del suceso. El paso del tiempo hizo frágil su memoria, pero aún así Jimena sirvió de testigo para señalar en qué sector del patio podría estar el cadáver de su padre. Pero algún comentario en la casa, tu mamá, algún hermano, ¿no? ¿Tú te acuerdas de peleas que tenían ellos? Sí. Ahora, ¿de eso cuánto tiempo hace aproximadamente? Sus dos hermanos fueron asignados por la Policía Civil para el trabajo del desentierro. Cabe consignar que hasta aquel entonces, Pedro, el menor, no sabía que estaba descubriendo a su padre. Sigue. ¿Tu mamá? ¿Has conversado con tu mamá? ¿No? Por la orilla. Luego de comprobar que aquella denuncia fue efectiva, la señora Benita y su hija fueron llevadas al cuartel policial,
como es lógico, la opinión de los vecinos no se hizo esperar. Él llegaba con un traguito, entonces se ponía violento. Y yo lo calmaba, yo iba para allá porque me tenía harto respeto. Tenía respeto, ya me decía, porque él me decía chincolito. Ya me decía, no, si yo no molesto más, me decía así. Ya, pues yo lo dejaba, cuando al rato otra vez me venían a buscar. A veces sentía gritar a la señora cuando le pegaba. Y se sentía bulla a los niños también cuando los maltrataban. Y ellos todos después me llegaban contando aquí a mí. Bueno, es que uno nunca sabe los motivos, siempre uno de afuera puede juzgar a la gente y no sabe los motivos que uno tiene en la casa para hacer lo que ella hizo. Yo me pongo en el caso de ella y hay veces que yo la justifico en lo que ella hizo porque hay que tener un marido alcohólico para saberlo y para saber lo que se siente en ese momento. Los hermanos Valdivia Andulce estuvieron pasajeramente detenidos. La corta edad que ellos tenían a la fecha del crimen de su padre los dejó libres de toda responsabilidad. Pero ciertamente Pedro, el menor, comenzó a sentir los efectos de un trauma psicológico. Con la soledad de la cárcel, la señora Benita inició el pago de sus culpas. Un parricidio de aquellas características hacía presumir una condena no inferior a los 15 años. Y aquel lógico temor de culminar sus días tras las rejas la llevó a recordar su doloroso pasado. Me tomaba así del pelo, me daba unas vueltas, me tiraba al suelo y enseguida se montaba él encima como que estaba golpeando a otro hombre. Me cruzaba los brazos aquí, atrás, en la espalda, para que a mí no me quedara ninguna defensa. Jesús, le digo yo, por todo lo que sufriste en la cruz, por favor, haz que no me golpee más, que no me mate. No importa que me haya pegado, aunque quede bien fea, pero yo quiero mi vida para seguir luchando por mis hijos. Calladita yo dentro de mí. Entonces levanten la mano así y como que alguien le sujeta la mano y dice: no sé por qué no puedo seguirte pegando. Párate, mierda, me dice. Yo, ¿qué me han dicho? A pesar de lo golpeada que está, me paro. Y ahí resbalándome mi propia sangre. Entonces, como él nunca pegaba como un marido, porque la mayoría de los hombres le pegan a su mujer un combo, hasta una patada le pueden dar, un chalchazo, pero nada más. Le pueden dar un empujón, tirarla contra un mueble. Pero él me pegaba igual que si hubiera sido un asaltante que entra a la casa y asalta. Me ha tomado el vestido de la parte de atrás y me lo ha rasgado. Después viene y me dice: ¿estás enojada conmigo? ¿Qué crees tú?, le dije yo. Entonces después, cuando vengo de vuelta del baño, me dice: vamos a acostarnos. ¿Se imagina usted que una mujer golpeada de esa manera va a tener ese ánimo? Pedro Andulce se fue aislando. Su pseudo locura lo llevó a la incomunicación total.
y todos los días abandonaba su casa con destino desconocido. El recuerdo de rescatar los restos de su padre con sus propias manos no lo podía odiar ni soportar. El caso de la Benita fue difícil. En estricto rigor, un crimen ignorado y mantenido en secreto por 10 años prescribe. Vale decir, no se castiga a sus responsables. Este fue descubierto antes de ese tiempo, ya que solo quedaban meses para caducar. Pero en conciencia el juez determinó dejarla en libertad después de 10 meses de prisión. La joven Jimena hoy está casada y tiene un hijo, pero aún sufre el calvario de su delación. Fui como otra persona. Me sentí otra persona, ya no sentía eso que, por ejemplo, donde yo iba a trabajar me iban a preguntar por mi papá y vamos, la mentira de nuevo. ¿Qué hacías tú cuando te preguntaban por tu papá, Jimena? Lo que me habían dicho cuando chica. ¿Qué decías tú cuando te preguntaban por Que tu papá? él estaba desaparecido, que se había ido fuera del país. Y esa mentira la fuiste creando, generando y acostumbrándote a decirla cada vez que preguntaban por él. Claro. Pero también me fui cansando, me fui aburriendo y preguntándome a mí misma, bueno, pero ¿por qué, Jimena? Si tú ya es hora ya de que afronte la realidad y la veas tal como es. Al transcurrir el tiempo dice, bueno, si yo también tuve culpa de que haya pasado algo, ¿por qué voy a seguir esperando? Voy a sentirme culpable de algo que a lo mejor ni yo quería hacerlo. Y mis hermanos tampoco. Y mi mamá menos. Si todo esto prácticamente se puede decir, él mismo se las buscó. Y pienso y siento que mi familia, a pesar de todo, sea como sea, haya pasado lo que pasó en ese momento, espero y pienso que me hayan perdonado. Este es Francisco, uno de los hermanos mayores. El destino lo llevó a emular el trabajo de su padre. Lo propio aconteció con Alejandro, aquel hijo que lo acompañaba a vender. Ahí. Siéntate ahí, patrón. Para mí pasaron 7 años y me empezó a tomar el cargo de conciencia. Sí. Porque yo ya tenía 18, 19 años. Yo anteriormente, claro, el cargo de conciencia es grande porque lo llevaba oculto. Primero lo llevaba oculto, después ya lo llevé con más responsabilidad. Yo sabía, tenía 19 o 18 años y cada día que iba siendo una persona adulta me iba dando cuenta que habíamos hecho algo, claro, para delante de la ley algo malo, pero para nosotros fue como usted me dijo, si fue un descanso. Claro, fue un descanso, pero después vino el sufrimiento para callado, que realmente habíamos hecho lo que no queríamos hacer. Esas palabras de que un ser humano no tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano para ti fue importante. Fue importante. Imagínese, nosotros habíamos cometido un crimen de mi padre. Y llegarme eso sin haberlo consultado a ninguna otra persona y decirle, mire, ¿sabes? Yo maté a mi papá con mi otro hermano y mi madre. ¿Cómo se siente uno? ¿Y qué te dieron ganas en ese momento? ¿De gritar, de llorar? No, salía a llorar para callado. Yo recorría los mismos caminos que él recorría cuando yo era niño con él, porque salíamos hacia abajo. Y salía a meditar, a pensar que en qué momento tuvimos esa mala suerte. Si sufrimos cuando niños con él, ¿por qué ahora sigue esto? Y así siguió hasta después de cuando habló mi hermana. ¿Tú nunca te encontraste con él aquí, en este lugar? Sí, me encontré. ¿Qué le dijiste? ¿Qué hacías? ¿Qué decías? Cuando empecé con esos sentimientos de culpa de mi parte, miraba al lugar así. Yo decía, bueno, viejo, así,
Si tú querías morirte porque querías descansar, en parte se te cumplió lo que tú querías, pero los comprometiste a nosotros. Y me dolía realmente, me dolía harto. Pero después... ¿Por qué? Había que seguir enfrentando la vida, ¿no? Así es. Y después ya, más adelante seguí como se dice, pensando. Me venían a buscar, le decía, está el Antonio para salir a jugar a la pelota, y me decía, ya listo, me voy al tiro. Salía, después volvía. Y yo volvía a lo mismo. A pensar que lo que hicimos fue mal. Lo que más hacía que le pedía perdón. Le decía, perdón, viejo, porque sin querer. Y yo, bueno, más adelante tiras a él cómo tenemos que enfrentar esto. Tú eras un niño, tú... Claro, en ese momento era un niño, no lo niego, pero seguí viviendo. ¿Usted pensó alguna vez que sería capaz de dar muerte a otra persona? No. Y cuando escuchaba eso de los criminales y todo eso, lo único que decía que Dios nos libre. Porque, no sé, yo pienso, sobre todo ahora que me pasó esto a mí, que como quien dice, para matar por gusto, incluso que creo que no hay gente que mate por gusto. Yo soy católica y mi madre siempre me enseñó que bajo el sol no había cosa oculta. Yo más o menos sabía que esto algún día se iba a saber. Pero bueno, a todo esto yo esperaba que mis hijos crecieran, ¿entiende usted? Tal como ocurrió. Entonces cuando se vino a saber, ya ellos estaban más capacitados para hacer frente a la vida. Porque eso de esconder, de no entregarme yo a Carabineros, a la justicia, fue justamente para que ellos no quedaran solos, siendo unos niños. ¿Se habría entregado si eso no hubiese sido así a la policía? Mire, de no haber tenido hijos, sencillamente no habría ocurrido, porque para mí habría sido más fácil separarme, ¿entiende usted? Nada me habría costado, yo habría trabajado, porque de no tener hijos siempre habría trabajado. Entonces ya, andaba mal la cosa en matrimonio, cualquier día habría conseguido un camión, algo que me hubiera cambiado, habría buscado dónde irme y que no hubiera sabido. Eso habría hecho. O sea, sinceramente, usted no sintió arrepentimiento. No. Un disgusto más bien, por haber tenido que hacer lo que tuve que hacer. Para salir adelante, para levantar cabeza. Para ser persona, porque aquí ninguno éramos personas. Éramos peor que los perros que usted puede ver aquí y los gatos para él. Que no quisiera recordarlo nunca. Que no se lo regalo a nadie. Ojalá ninguna mujer tuviera el destino mío de no contar con una madre, con una tía, con una abuela, con su padre, con un hermano, con nadie que me apoyara. Ojalá no hubiera más mujeres así, porque es muy triste. Yo le enviaría un mensaje a las mujeres. Que piensen mucho antes de casarse o venir a vivir con un hombre. Porque
Las mujeres siempre pensamos que en el hombre vamos a tener, como le dijera, vamos a encontrar, como le dije en delante, apoyo. Pero no siempre es así. Casi siempre somos nosotras las que apoyamos. Incluso, aunque una no se case enamorada, pero lleva un cierto cariño, por lo menos un buen pensamiento y buenas ideas de llevar a ese hombre que está al lado de una hacia arriba. Nunca hundirlo. Pero mi esposo no quiso nunca nada para mí. Cuando yo le hablaba de que trabajáramos juntos, de que pusiéramos un negocio, él siempre decía, la mujer no sabe otra cosa más que la ambición. Pero viejo, le decía yo, si no se tiene ambición, nunca se tiene nada. Y sin nada no se puede vivir. ¿Señora Benita nunca fue a ver a su esposo al cementerio? Sí, cuando salí. Solo una vez, pero quise saber dónde estaba. Creo que no me recibió mal. Creo. Pero a esta mujer aún le quedaban lágrimas por derramar. Su hijo menor, Pedro, fue encontrado muerto meses después en plena vía pública. Se presume fue atropellado. Bueno, un caso que, por decirlo menos, horroriza, porque se trata de una familia que ha estado involucrada simplemente en un crimen atroz. Este mea culpa obviamente deja muchos temas para conversar y vamos a empezar de inmediato, pero antes voy a dar la bienvenida, como siempre, a Andrés Domínguez, quien es criminólogo y profesor del Instituto Superior de Investigaciones, al doctor en psicología Jorge Agostini, profesor del Instituto Superior de Carabineros, y a Carlos Pinto. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Y Andrés, pues vamos directo al grano. ¿Cómo se explica, Andrés, esta sanción que ha dado el juez que dejó en prisión a esta mujer tan solo por 10 meses cuando estaba cometiendo un crimen atroz, como es un asesinato? Bueno, es bastante extraño lo que sucede en este caso, porque la institución de la prescripción como la institución de la amnistía son instituciones excepcionales que se usan en alteración del curso natural de la justicia, que es el realizar la verdad, la responsabilidad y las sanciones que corresponden. La prescripción para un delito de este tipo puede ser de 10 años, si es un homicidio simple, o si es calificado de 15 años. A ver, ¿prescripción significa que el crimen ya no se condena? Exactamente, que transcurrido 10 años desde el momento del crimen y no habiendo proceso pendiente y abierto, y se llega a conocer el delito, entonces la sociedad, por una razón de orden público, de bien común, decide no juzgar a esa persona. No porque considere que el crimen no existió, el crimen existió, es tan grave como lo dice el Código y efectivamente debió haber habido justicia. Aquí es muy extraño porque el juez de algún modo adelanta la prescripción, que es una institución de derecho estricto, que no admite esta reflexión en conciencia, como señala Carlos en el programa. No hay esa reflexión en conciencia. Es una aplicación totalmente estricta y no correspondía, por lo tanto, el haber hecho esta excepción como se hizo. ¿Puede el juez establecer lo que se llama la prescripción corta, que es reducir al 50% la pena que correspondería al delito, pero aquí no alcanzó a haber sentencia condenatoria. ¿Y qué pena hubiera correspondido a este delito? Porque hemos visto en estos mea culpa otros casos de parricidio y las personas han estado presas 10 años, 15 años, etcétera. Bueno, todo delito gradúa la sanción penal de acuerdo a las atenuantes o las agravantes que puedan existir.
En este caso, indudablemente que podrían haber habido atenuantes importantes si el juicio se hubiera producido y ellas hubieran sido acreditadas. Pero desgraciadamente no fue así, de manera de que no podemos saber cuál habría sido. Pero de los 3 años y un día hacia arriba va cualquier situación de homicidio. Y por lo tanto habría habido por lo menos esa sanción penal. Jorge, ahora en este caso ocurre que la señora, la madre de estos niños, la esposa de este hombre que murió o que fue asesinado, no reconoce en ningún momento, por lo menos en lo que apreciamos, una culpa o un arrepentimiento de lo que ella hizo. Desde su perspectiva, ¿qué explica esta conducta suya? Yo creo que tenemos que considerar esto de la siguiente manera, digamos, tanto para el público como para el caso en particular. El público mismo, yo creo que en virtud de los hechos emocionales que esto produce, de que hay una persona que le está de alguna manera golpeando, maltratando, alcohólico, eso provoca internamente una cierta simpatía con la persona que al final le da muerte. Eso a su vez, entonces, en ese contexto, yo puedo comprender, jamás justificar, de que ella en un momento determinado se sintió impotente frente a esa agresión, utilizó un mecanismo como de negación frente a la rabia que eso le surgía, hasta que en un determinado momento se sintió como con el derecho de ser su propia justiciera. De tal manera que, al liberarse, entre comillas, de la persona que lo está agrediendo, ella se siente como que cumplió con una misión importante porque liberó a ella y a sus hijos de esta persona que le estaba haciendo daño. Y eso puede incurrir justamente en el público, quiero ser muy insistente en eso, de que también sin querer lo estén justificando en un valor moral que nosotros consideramos que estaría atentado, pues ninguna cosa justifica eventualmente dar muerte al enemigo, entre comillas, sobre todo en nuestra sociedad donde habría otras alternativas. Bueno, eso es bastante importante porque ella señala en un momento dado que ella estuvo muy sola, que no tenía padres, no tenía hermanos, y que se aparece como bajo el peso de una maldición, que tarde o temprano esta calamidad se iba a producir y esta tragedia tenía que producirse. Como que se vio obligada casi a participar en esta muerte atroz. Sin embargo, eso es falso, es claramente falso, porque ella intenta una historia ante la Vicaría de la Solidaridad y frente a la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, que mostraba que tenía capacidad de iniciativa, que ella pudo haber llegado a una parroquia, pudo haber llegado a la propia Vicaría, pudo haber llegado a cualquier institución de iglesia y haber buscado un apoyo. Ella dice que es católica y pudo haberlo hecho, sin embargo no lo hace. Yo debo decir al respecto que en la Vicaría jamás se le creyó, nunca estuvo en la lista de detenidos desaparecidos el marido de ella, y la agrupación tampoco. Incluso la agrupación supo de las confidencias de la hija antes. Y para ellos fue una cosa muy dolorosa ver que una persona intentaba una cosa tan extraña y tan anormal como querer aparecer como que era víctima de una violación de derechos humanos, cuando ella era la responsable de lo que había sucedido. Entonces, ella tuvo otra oportunidad. Ahora, Giorgio, se ve aquí en este caso, volvamos al tema, digamos, del programa, al crimen que se ha cometido, cómo, o lo que está ocurriendo más bien con la violencia intrafamiliar, un tema altamente preocupante hoy día en nuestro país, porque ocurre en muchas partes, en muchas casas, digamos. Yo quisiera que usted nos explicara todo este fenómeno que se da al interior de esta familia, donde finalmente los hijos se involucran con la madre en este asesinato. Ahí vale la pena también mencionar, a propósito de lo que decía Andrés, que ella es capaz de tomar iniciativa. Por lo tanto, si ella fue capaz de tomar esta iniciativa, podría tomar la iniciativa de denunciar esto en Carabinero y a su vez ir a la justicia y verlo denunciado como un hecho realmente de agresión. Si bien es cierto, hay que reconocer que la ley y el derecho está preocupado hoy en día sobre la violencia intrafamiliar, ya en esa época existía alguna alternativa legal como para haber puesto coto frente a este hombre que está agrediendo. Ahora, con respecto a los hijos en esa época eran todos muy pequeños, menores, y estaban viendo el abuso físico que hacía un adulto mayor frente a su mamá. Los hijos se sienten como muy pertenecientes a la madre y con una tendencia muy innata como de querer protegerla. Y frente a ese abuso reiterado, inclusive a hojas de las puertas cerradas, como en ese caso de la puerta, no saben, por lo tanto están fantaseando inclusive mucho más de lo que estaba aconteciendo. Y frente a eso,
Y llega la mamá y en el fondo le está diciendo, mire, ustedes o me ayudan a mí o esto va a ser prácticamente una catástrofe. Aunque sea en un código silencioso. Silencioso, absoluto. De hecho, la comunicación no verbal es mucho más intensa que la comunicación verbal. Eso está demostrado científicamente, inclusive con investigaciones que hemos hecho aquí en Chile. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hijo menor, frente a un líder que surge espontáneo como la mamá, que es un ser tremendamente importante, es la que le está representando la seguridad, la protección, el amor, el afecto, su contacto frente al mundo. Y esa persona le dice en determinado momento, mira, la única manera que tenemos aquí es realmente de tirar de esta cuerda prácticamente y eliminar al papá. Entonces ellos no tienen todavía por su desarrollo psicológico la pleno consentimiento y la plena capacidad de disentimiento a su vez, o como se ha llamado algunas veces esta cosa legal que sería el discernimiento, como para poder decir yo tengo plena conciencia del acto que estoy cometiendo, cómo lo estoy cometiendo y hacerme cargo de eso. Por ende, ahí no habría, diría, como una culpa psicológicamente hablando legítima en el caso de ellos. No corresponde en este caso. Y ahí hay una cosa, Cecilia, que es muy importante. En las sociedades suelen darse estas situaciones de solución mediante la muerte. La muerte nunca es solución para nada. Y lo que aparece en algún público que dice, parece justificar, digamos, lo que había sucedido, decir, bueno, sí, en realidad es justificable, tú las entrevistaste, Carlos. Yo creo que es terrible que en una cultura pueda incorporarse la idea que con la muerte se solucionan problemas. Ahora, sí hay un tema muy importante y es la falta de comunicación que existe en esta familia. Es un tema que hemos tratado en nuestras oportunidades también. ¿Cuándo se pudo haber evitado esto? Un tema que tratamos muchas veces. Hemos visto que aquí la persona, si hubiera conversado, abierto directamente el diálogo, por una parte a los vecinos que de alguna manera están participando, pero pidiendo ayuda a las instituciones que están preocupadas de esta violencia intrafamiliar, esto se podría haber evitado de todas maneras. A su vez aquí hay un código del silencio que se da en estos casos con mucha frecuencia, como de no asumir lo que realmente ha pasado. Piensan ustedes que hay en el fondo un cadáver que está en el mismo patio durante 10 años y nadie habla de nada. Esto es lo que nosotros llamamos secreto de familia. Como que todos saben, pero nadie se atreve a hablar. Hasta que acontece un hecho muy importante y me quiero destacarlo, que es la venida del Papa a Chile. Esta venida del Papa, en nuestra cultura, afortunadamente, que tiene valores cristianos muy importantes, la persona se resiente en su conciencia. Y aquí es donde vemos que de todas maneras tenemos todos los seres humanos una conciencia y que algunas veces puede ser más laxa, más dura, pero que hay ciertas situaciones que nos están removiendo. Y en el caso de esta joven se le remueve justamente su cosa de conciencia y ella, siendo adulta, recién asume ahí lo que hizo en el pasado y necesita liberarse. De ahí que este mea culpa en particular puede ser también una gran liberación para algunos de estos participantes, porque siendo como que al fin se puede hablar de algo que estaba estrictamente prohibido y con un código de este silencio que a su vez le genera mucha angustia y que lo cual, si bien lo puede de alguna manera ayudar, jamás lo va a liberar de este trauma que han vivido y este trauma, ¿cierto?, que le va a perdurar desgraciadamente por toda la vida, aun cuando, ¿cierto?, lo libere en este instante. Carlos, en ese sentido sería importante saber qué sucedió con el resto de los hijos. Algunos de ellos quisieron hablar en el mea culpa. Yo me imagino que usted intentó conversar con todos ellos. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Bueno, mira, esta es una situación muy difícil por cuanto realizar este reportaje significaron largas conversaciones en las que evidentemente la familia debió tomar acuerdos. Finalmente, todos, tengo entendido, aceptaron que este reportaje se hiciera. Sin embargo, no todos aceptaron ser participante y protagonista del mismo. ¿Por qué aceptaron que se hiciera el reportaje, cuando es un tema muy serio y muy difícil para la familia? Yo creo, por lo que acaba de decir Jorge, hay una gran cuota de culpabilidad que se ha ido llevando durante este tiempo, ¿no es verdad? Y que, de alguna manera, explicarle a la opinión pública satisface el alma, diría yo. Ellos salieron en los periódicos, en una media página en la ocasión, pero no se les dio mucha importancia. Sin embargo, nuestra presencia les significaba a ellos que iban a ver un reportaje sin los protagonistas y entendieron que era importante estar presente. Pero esto lo entendieron solamente 2 de los hermanos y la madre. El resto de los hermanos también tiene sus razones. Y yo quisiera dirigirme un poco a ellos en el sentido de descargarlos también de culpabilidad, como bien decía Jorge, porque creo que su situación es tremendamente difícil, sobre todo porque ellos hoy día son padres de familia, están casados y se han visto la necesidad, Cecilia, ¿no?,
de advertirles probablemente a sus esposas la situación que ellos vivieron. Yo no soy psicólogo, pero puedo decir fehacientemente que ellos, para mí, son víctimas de esta situación y que en ningún caso debieran llevar estas culpas a excesos, como entender que ocultarlo, ¿no es cierto?, ha sido una forma de haber ocultado un crimen que, si bien es cierto, se llevó de hecho, ellos no tenían responsabilidad absoluta en ese momento. Y tan dramático es este hecho de haberlo ocultado que el hijo menor, que no participó, nunca supo lo que había pasado dentro de este ámbito familiar y se encuentra a boca de jarro que está obligado a cavar una fosa y se encuentra ahí nada menos que con el cadáver de su padre. O sea, una situación, yo diría, de las más traumáticas que a mí me ha tocado ver y que he visto hartas. Y a su vez, este joven ni siquiera es capaz de asimilar eso, y mi interpretación es que en el caso del accidente prácticamente fue un intento inconsciente tal vez, o tal vez hasta puede ser consciente, de suicidio. Cecilia, yo quisiera hacer un alcance, finalmente está terminando nuestro programa, relacionado un poco con la situación que esta familia hoy día está viviendo. Después de haberlo escuchado a usted, entiendo que evidentemente nosotros, y obviamente me incorporo, entendemos que aquí hubo una oportunidad y que no era la muerte, digamos, la primera alternativa que ella tenía. Sin embargo, la justicia ha operado. Yo creo que han pasado los años, la situación hoy día podría tener un cierre desde ese punto de vista. Y yo no quisiera pensar que nuestros telespectadores puedan entender que a partir de ahora podrían juzgar a esta familia de una u otra manera. Creo que eso ya está culminado. Nosotros debemos, me da la impresión, obtener el ejemplo a través de este caso, más allá de particularizar, digamos, nuestras fobias con ellos. Digo fundamentalmente por los hijos, por los nietos y, por qué no decirlo, también por esta mujer que hizo y cometió este delito. Este drama se dio en el medio de la comunidad lo supo y tampoco reaccionó. Mal tiene derecho hoy día a juzgar a esta familia. Bueno, como ustedes ven, es un tema que, bueno, yo creo que a todos nos ha dejado perplejos, nos imaginamos que usted en su casa también, y que, por cierto, por lo mismo, va a dar mucho tema para conversar, porque lo señalaba yo al principio, efectivamente una buena comunicación en lo que es el seno de nuestra sociedad, en la familia, ayuda a prevenir males tan grandes, ¿no? Problemas que se van presentando en los hijos, etcétera. Y, por supuesto, hubiera ayudado ciertamente a prevenir un crimen tan atroz como este, con todas las secuelas y consecuencias que trajo a continuación. Les queremos agradecer su sintonía e invitarlos el próximo miércoles a otro Mea Culpa. Muchas gracias y muy buenas noches.